Bueno, chicos, vamos a iniciar esta conferencia, esta charla muy importante, porque justo como les comentaba hace un momento, está totalmente relacionado a lo que hace la biología y a lo que hemos generado en cuestión de conocimientos a lo largo del semestre. Recordando que la biología es esta ciencia que se encarga del estudio de la vida. Vimos que existen diferentes campos de estudio de la biología y que cada uno de ellos contribuye al saber científico para poder responder a nuevas preguntas. Ahorita está en controversia, está en interés sobre este pequeño animalito que se conoce, que se llama ajolote. Ustedes lo han visto muy popularmente ahorita en los billetes. Todos queremos tener un billete con el ajolote, pero es importante conocer más allá de solamente la imagen. Es importante conocer cuál es su nombre científico, conocer su forma de vida, conocer por qué es tan importante que lo llegaron a poner en nuestros billetes. Imagínense, es una especie muy importante que está circulando por todo México. Y es así que hoy nos acompaña una experta en el tema, la maestra en Biología Integrativa de la Biodiversidad y la Conservación, Jessica Guerrero de La Paz. Justo aquí les ponía estas imágenes en donde el ajolote es representativo de México, es una especie emblemática. Ahorita justo la experta nos va a decir por qué es emblemática, por qué es importante para nuestro país y por qué ustedes deben de conocer un poquito más allá de solo la imagen. Esta especie está en Xochimilco. Xochimilco está muy cerca del Río Frío y ahí también trabajan a favor de la conservación del ajolote. Justo les voy a platicar un poco de nuestra invitada especial del día de hoy, la maestra en Biología Integrativa, Jessica Guerrero de La Paz. Yo les digo que es una experta en el tema porque desde el 2012 ella inició sus trabajos y estudio con el ajolote en diferentes proyectos. Realizó su tesis de licenciatura en Amatlán, Jalisco, si no me equivoco. Yes, sí, ¿verdad? Y en Sierra de Manatlán, Jalisco. En Sierra de Manatlán, Jalisco. A partir de esto, a Jessica, la maestra en biología, a Jessica le interesó bastante el mundo de los ajolotes de esta especie y posteriormente en el 2016 inicia estudios de maestría en biología integrativa con la evaluación del estatus de conservación y los factores de riesgo de Ambistoma altamirano. Es una especie de ajolote en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala. Justo este parque pertenece una parte al Estado de México. Todo esto en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y en el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación. Durante el 2016 a la fecha ha trabajado en programas de conservación del ajolote, por ejemplo, en Grupo Volkswagen de México, con monitoreo del ajolote en el Parque Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Justo es un parque muy cercano a nuestra escuela y en donde se ha trabajado con la conservación y el monitoreo de esta especie. Nuestra invitada, la bióloga Jessica, también ha participado en congresos nacionales de la Sociedad Ecológica Mexicana y ha participado en congresos internacionales de la Sociedad Internacional de Herpetología en países como Ecuador y Costa Rica. Trabaja con la CONAP en monitoreos de fauna, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas
y con la Conavio con talleres y conferencias. Bien, pues cedo la palabra a la maestra en ciencias, a la maestra en biología integrativa, para que nos hable sobre esta especie tan importante. Dejo de compartir pantalla. Y adelante. Gracias, maestra Connie. Voy a compartir mi pantalla, pero bueno, antes que nada quiero agradecer la invitación y que están aquí todos. Un gusto. Bueno, si gustan también en lo que voy dando la presentación, pueden ir haciendo algunas preguntas. Bueno, veo que están todos con las pantallas apagadas, pero pueden levantar su mano con la opción que está aquí en el cursor. Voy a compartir pantalla. Okay. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya se está compartiendo. Sí, ya se ve muy bien. Ok. Bueno, pues vamos a empezar. Nuevamente un gusto estar con ustedes, jóvenes, y muchas gracias por la invitación. Bueno, pues basado un poco en mi experiencia, he trabajado respecto a los ajolotes. Son especies que son bastante interesantes y, como dijo su maestra, emblemáticas, es decir, que tienen un gran significado para el mundo e incluso más que nada para nuestro país. Y más adelante lo vamos a ver por qué. Bueno, seguramente como ya lo han visto, bueno, esta especie es muy conocida últimamente, sobre todo porque ya la tenemos en un billete, el billete de 50, pero bueno, también de tiempo atrás ha sido una especie bastante importante a nivel internacional. Lo han utilizado como una figura y una especie bandera, es decir, una especie que tiene un gran simbolismo a nivel internacional. Y bueno, aparte de que es una especie bandera, es una especie carismática porque tiene características que lo hacen bastante interesante y muy diferente a otras especies de anfibios. Y bueno, es muy curioso saber que esta especie es un anfibio porque tiene características como de pez. Entonces tenemos aquí a esta especie en el grupo de los anfibios, los cuales los anfibios se dividen en 3 grupos distintos, y estas especies, digamos que tienen características que son muy importantes y muy interesantes para la conservación, ya que estas especies pueden y son parte del hábitat de otras especies. Y bueno, se dividen en estos 3 grupos. El primero es el grupo de los anuros, donde aquí vamos a encontrar algunos sapos y algunas ranas. El segundo grupo es el Gymnophiona, que este grupo se caracteriza por poseer anfibios. Están dentro de ellos anfibios que tienen características como de lombrices, pero sin embargo no son lombrices, sino son anfibios, tienen la piel húmeda y tienen hábitos muy parecidos, tienen 2 vidas. Y finalmente tenemos aquí a los caudados o caudata, que como suena su nombre, cauda significa cola, y prácticamente son anfibios con cola. Entonces, los anfibios son especies que tienen 2 vidas. En el latín, anfi significa 2 y bios vida, 2 vidas. Y esto porque tienen una vida que es acuática y una vida terrestre. Sin embargo, algo muy interesante de los caudados es que ellos tienen una vida acuática y después terrestre, pero en el caso de los ajolotes, ellos poseen la capacidad de vivir en el agua con características de larva que más adelante les voy a platicar. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de los anfibios? Bueno, los anfibios tienen un papel muy importante dentro de esta cadena trófica
o conocida como cadena alimenticia, ya que son depredadores potenciales, pero también son presas de otras especies como de algunas aves, de algunos murciélagos, de algunos mamíferos e incluso de algunos anfibios que son de diferentes especies o de la misma. Los anfibios son importantes porque son controles biológicos y esto quiere decir que ellos mantienen un control encima de otras especies, como es el caso de algunos insectos, y bueno, reducen la propagación de algunas enfermedades provocadas por estos insectos, como es el caso del dengue, que es transmitido por un mosquito. Bueno, los anfibios, algunas especies de ranas, fungen como un control biológico. También se dice que son indicadores biológicos. Esto es muy distinto a ser un indicador biológico. Va a ser ese potencial que nos va a permitir conocer cómo se encuentra el estado físico y el estado de salud de un cuerpo de agua. En este caso, como los anfibios viven en muchos arroyos, en algunos ríos, en bastantes cuerpos de agua como charcas, bueno, el tener conocimiento del estado de salud de estos cuerpos de agua, vamos a tener una idea gracias a la presencia de estos anfibios. Entonces, si tenemos anfibios en un arroyo, si tenemos ranitas, si tenemos ajolotes en alguna poza, en algún lago o laguna, esto quiere decir que el estado de salud, el estado físico-químico, es decir, física y de la química y de los elementos que están en el agua, significa que tienen una buena calidad y que están bien. Y bueno, también los anfibios nos van a dar una idea de cómo está la contaminación también de estos ambientes, ¿no? Por eso le dicen que son centinelas para las amenazas humanas. Entonces, la ausencia de estas especies en esos cuerpos de agua también nos pueden dar una idea de que el estado de salud de ese cuerpo de agua pues no es propicio y por ende pues no es sano. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo que quieran complementar? Adelante, maestra. Bueno, Claro que sí. Okay, buenas tardes, es muy interesante su presentación y felicito porque se apliquen en relación a todo esto que les imparte la maestra Conchita y veo que está su trabajo muy bien preparado, es muy interesante para que uno sepa la importancia de nuestras especies. Felicidades, y aquí estoy al pendiente, maestra. Felicidades, Jessy, todo ese trabajo que están haciendo, queridos alumnos. Por aquí ando. Muchas gracias, maestra. Justo hace un momento, cuando presenté a la bióloga invitada, les platicaba a los alumnos que ella ha estado haciendo trabajos con monitoreo de ajolote en el parque Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Les comento que es un parque muy cercano a nuestra escuela y ahí... Muchas gracias. Entonces, proseguiré, maestra. Adelante, Jess. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues como ya les había comentado, pues los ajolotes entran a los ajolotes, a las salamandras. Son anfibios caudados, tienen cola, como podemos ver aquí en la imagen, pero su distribución de los caudados o de los anfibios con cola es a nivel mundial. En todo el mundo hay, pero algo muy interesante es que los ajolotes tienen una distribución muy pequeña y bueno, los caudados se dividen en salamandras, como la que tenemos aquí de amarillito con negro, en tritones, que son estas que tienen como una pequeña estructura en toda la parte de la columna, que parecen como aserradas.
y estos tritones solamente los encontramos en Europa. Tenemos el caso de la salamandra gigante, que seguramente ya lo han visto en varios videos, son muy grandes, alcanzan a medir hasta 4 metros, y estas las podemos encontrar en Asia, también tenemos una en Estados Unidos, y bueno, tenemos aquí al fantástico ajolote. En particular, este que se encuentra aquí en el video es Ambystoma mexicanum, que es la especie que nos comentaba la maestra Connie, que es la especie que encontramos en Xochimilco. Pero ¿qué creen? No solamente existe esta especie en México, sino que también tenemos más especies. Y bueno, entonces, esta especie se encuentra dentro de la familia Ambystomatidae, y el género de estas especies es el género Ambystoma. En el mundo tenemos 37 especies de esta familia. Su distribución va, como está aquí en el mapita, desde el sur de Canadá, todo Estados Unidos y México, toda la República Mexicana. Sin embargo, estas especies no todas son ajolotes. Las que son ajolotes son solamente las que se encuentran aquí en México. Y ajolotes tenemos en México 17 especies, de las cuales 16 son endémicas. Endémico quiere decir que solamente se encuentran aquí, son nativas y no hay ni habrá otro lugar en donde podamos encontrarlas. Aunque hay otros países que ya tienen de mascota o tienen en algunos lugares como zoológicos o lugares de investigación al Ambystoma mexicanum, que es el ajolote de Xochimilco, pero no es que sea su distribución natural, sino que son especies que las tienen en cautiverio, es decir, que las están teniendo para reproducirlas y las tienen con fines tanto de investigación como también fines de reproducción para mascotas, para cautiverio, pero no es su distribución natural. Y bueno, el ajolote es una especie que ha sido investigada de 1000 maneras, desde el ámbito poblacional, ecológico, demográfico, como también en el ámbito de la investigación en la medicina. Y seguramente algunos de ustedes ya sabrán que esta especie es muy interesante porque tiene la capacidad de regenerar. Más adelante les voy a platicar de esto, pero bueno, aquí tenemos un bonito póster que hizo la CONABIO. La CONABIO es la Comisión Nacional para la Biodiversidad, y en este póster tenemos a las 16 especies que son endémicas de ajolotes y achoques. Los achoques también son ajolotes, pero estos son de distribución del estado de Michoacán. Michoacán es el estado que tiene más diversidad de ajolotes. De las 16 especies que tenemos en México, Michoacán tiene 8 especies y se les conoce como achoques. Este es debido a su nombre purépecha. Y bueno, los ajolotes, pues como ya tenemos un poquito de conocimiento de lo que hemos platicado, pues son especies que tienen características de larva, es decir, tienen estas estructuras que son como penachos en la cabeza y son branquias. Estas branquias, me regreso a esta transparencia, estas branquias les permiten respirar, ellos respiran oxígeno y liberan dióxido de carbono, tienen un cuerpo alargado, tienen una aleta caudal, caudales de la cola, la cauda, y bueno, ellos tienen 3 tipos de respiración. Respiran por la piel, respiran por las branquias, que son estos penachitos que tienen en la cabeza, y respiran por pulmones que tienen en el cuerpo. Algo muy interesante es que los ajolotes tienen la capacidad de transformarse y sufrir una metamorfosis y llegar a salamandras. Entonces aquí en este póster podemos ver, por ejemplo aquí que está el ajolote, este es el ajolote de Zempoala, me parece, y tiene la capacidad de transformarse en una salamandra. Esa capacidad de transformación o metamorfosis se le conoce como pedomorfosis, y esto se da gracias a que hay cambios en la física del agua. Entonces, por eso aquí tenemos unos
que tienen su fase larval, como esta, y su fase adulta, que es esta. Pero algunos tienen la capacidad de ser siempre así adultos, como este que está acá. Este es el ajolote, por ejemplo, este que está como amarillito. Este es el ajolote que se encuentra en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara. Y es muy interesante porque tiene características y coloraciones muy diferentes a los demás. Entonces, tenemos diferentes especies. Y estas especies, por ejemplo, tenemos al famoso ajolote mexicano, que es el que está en el billete de 50, Ambistoma mexicano. Tenemos ajolotes arroyeros, porque cabe destacar que hay ajolotes que viven en arroyos, ajolotes que viven en cuerpos de agua más grandes como en pozas, ajolotes que viven en aguas dulces, y una especie de ajolote que está en aguas saladas, en un lago cráter, en Achichica, Puebla, que es Ambistoma taylori. Aquí en la lista solamente puse los ajolotes que viven en agua dulce y los que tenemos más cerca de donde vivimos. Tenemos Ambistoma ambricephalum, andersoni en Zacapu, Michoacán, Bomipelum, que también es de Michoacán, el ajolote de Pátzcuaro, que es el ajolote dumerili, y este yo creo que lo han escuchado que en los jarabes de ajolote, bueno, ahí hay una UMA, que es una unidad medioambiental, que tienen unas monjitas y utilizan esta especie para hacer el jarabe de ajolote. Nada más que algo muy importante que me gustaría mencionar es que esta especie la tienen en cautiverio, ya casi en la vida silvestre no la encontramos debido a la contaminación y algunas problemáticas que presenta la especie. Y bueno, tenemos aquí al último y no menos importante, el ajolote de Río Frío, que ese es el ajolote con el que he tenido la oportunidad de trabajar en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, y es el Ambistoma loreae. Ahorita les enseño una foto. Ok, bueno, entonces platicábamos de la regeneración que tienen estas especies, y es muy interesante porque, bueno, en la investigación médica ha sido muy importante en la última década para conocer un poco respecto de los avances y cómo se puede utilizar estas células que tienen ellos. Y bueno, ellos tienen esta capacidad de regenerar debido a células potenciales, pluripotenciales, se les conocen así. Y ellos pueden regenerar su cola, sus patas, también órganos vitales como es el corazón y el cerebro. Claro que solamente en fragmentos, ¿verdad? Porque si en algún momento pues tienen alguna pérdida total, ya sea del corazón, del cerebro o de algún órgano que sea vital, pues la pérdida del individuo es total. Pero si es en cuestión de fragmentos, es decir, algún fragmento de cerebro o de corazón, ellos tienen la capacidad. Y bueno, aquí tenemos una imagen, es un libro muy conocido de Roger, donde habla de los ajolotes. Y bueno, tiene un dibujo donde está como este ajolote pierde una extremidad posterior, es decir, de las patitas, a su crecimiento. Su crecimiento, hagan como aquí en esta animación, que ellos va creciendo su pata de menor a mayor, es decir, como las características como si fuera un pequeño bebé hasta ser un adulto. Y bueno, también, pues como les comentaba, se hacen estudios científicos, investigaciones para conocer sus mecanismos de regeneración a niveles pues moleculares y bioquímicos para la aplicación en la medicina humana. Sobre todo para ver la posibilidad de tener o generar órganos o generación de la piel, órganos como la piel, órganos como algunos riñones, por ejemplo, he leído, o hígado, o otros órganos que son vitales para el humano. Bueno, entonces, este es el hermoso Ambistoma loreae. Esta es la especie que encontramos en
en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl. Y bueno, como les comentaba anteriormente, he tenido la oportunidad de trabajar en proyectos con esta especie, junto con la compañía de Volkswagen de México. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos nosotros los biólogos? ¿Qué es lo que investigamos? Bueno, como les comentaba su maestra, pues dentro de la biología hay un sinfín de ramas. Una de ellas es como la que les platicaba ahorita de las investigaciones a nivel de medicina, pero nosotros lo que hacemos es cuestiones de poblaciones, demografía animal. Digamos que somos como el INEGI. El INEGI va a sus casas y ve cuántas personas viven en su casa, cuántos adultos hay, cuántos niños hay, cuántas personas hay de la tercera edad, cuántas personas han fallecido. Y entonces nosotros hacemos algo similar. Nosotros vamos, y bueno, este es su hábitat, este es el hábitat de muchos ajolotes, casi en la mayoría de los lagos, los arroyos. Regresando a la dieta, pues la dieta es un aspecto muy importante, se preguntarán qué comen. Bueno, los ajolotes comen un sinfín y una variedad enorme de larvas que hay dentro del agua, y seguramente han visto algunas de estas como esta que está aquí. Es una larva de mosquito, comen larvas de mosquitos, comen larvas de algunos escarabajos, comen larvas de libélulas y muchas larvas más que se encuentran en el agua. Y bueno, entonces regresando a lo que hacemos nosotros los biólogos en el proyecto y en los proyectos con el ajolote del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, pues nosotros hacemos capturas de estos individuos y tomamos diferentes parámetros como ambientales, pero también como aspectos del mismo individuo, de los individuos. Aquí tenemos una imagen donde los estamos midiendo. Esto con el fin de ver el crecimiento, cuáles son sus características, si hay alguno transformado, es decir, como platicábamos, alguno que no tenga sus branquias y que ya parezca una salamandra. También hicimos un estudio para identificar y tener conocimiento de cada uno de ellos. Pusimos un pequeño chip dentro del cuerpo y ese chip tenía un pequeño numerito que nos daba una idea de identidad, una identidad para cada uno, y en posteriores capturas los capturábamos dentro de los arroyos. Si se dan cuenta, el agua tiene un nivel muy bajo, no pasaba más de los 30 centímetros, 40, 50 centímetros, pero los arroyos son bastante largos. Aquí mostrábamos un arroyo nosotros como de 2 kilómetros. Y bueno, entonces nosotros les dábamos una identidad para saber quiénes eran, cuánto habían crecido, si todavía los encontrábamos o no. Y bueno, esta es una foto del equipo de trabajo. Tuve la oportunidad de tener 2 estudiantes, 2 de licenciatura, los cuales hicieron su tesis con estos datos. Y bueno, encontramos cosas bastante interesantes. Hicimos el monitoreo y nos dimos cuenta que había muchos más hembras que machos. Es decir, teníamos una proporción sexual, a esto se le conoce como proporción sexual, el número o el índice entre hembras y machos mucho mayor, más del 50% que de machos, y teníamos hembras grávidas o embarazadas, es decir, que tenían una capacidad de tener descendencia casi todo el tiempo, todo el año. De hecho hicimos el muestreo. Encontramos también algunos datos como de individuos que encontrábamos muchas veces y pocas veces. Tuvimos varias recapturas en algunos momentos, es decir, que teníamos pues el valor y la intensidad de números mayor de encontrar individuos que ya habíamos capturado antes, y esto es muy importante porque esto quiere decir que la población se ha mantenido durante el año de muestreo, que bueno, aquí tenemos una grafiquita, ¿no? Y bueno, prácticamente eso es lo que hacemos nosotros los biólogos con los ajolotes, en específico con los ecólogos. Y bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta aquí, alguna duda.
está por terminar ya la parte de la presentación y me gustaría que tuviéramos una interacción para responder algunas dudas y preguntas. Voy a dejar de compartir mi pantalla para poder regresar a verlos aquí en la pantalla. Maestra, nos pregunta la alumna Fátima que cómo puedes distinguir si un ajolote es hembra o es macho. Ok, muy bien. Muy buena pregunta. Bueno, para distinguirlos, no tengo una foto, hubiera sido interesante tener una foto, pero bueno, en la parte de la cola, a los machos se le hace una pequeña protuberancia y a las hembras no se les nota. Las hembras son mucho más largas que los machos. Y entonces, viendo esta pequeña protuberancia que tienen en la cola, podemos ver que es un macho. Pero es una cuestión un poco difícil porque solamente podemos observarla cuando están en época reproductiva. Entonces, la forma más viable en la investigación es haciendo pruebas hormonales con un tipo de reactivos que se les pone en la colita y así poder saber si son hembras o machos. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, jóvenes? Eric Ortiz, sí, adelante. Bueno, entonces se podría decir que los ajolotes han vivido desde hace mucho tiempo y aunque su población ha disminuido, pero se está repoblando poco a poco. Ok, esa es una pregunta importante. Bueno, exactamente como menciona, los ajolotes son especies que son bastante viejas, es decir, que podemos tener presencia de ellas desde tiempos prehispánicos, por eso son tan importantes y emblemáticos en este caso de la especie de Xochimilco. Vamos a enfocarnos un poco en ella respecto a tu pregunta. Entonces, sus poblaciones en específico del ajolote Xochimilco en vida silvestre, es decir, en sus hábitats naturales, ya no los podemos encontrar tan fácil por las múltiples amenazas a las que se ha visto envuelto. Sin embargo, en muchos lugares los están reproduciendo en cautiverio para después llevarlos a su hábitat. Pero ahorita hay una cuestión muy importante, Eric, porque hay que primero ver cuestiones de restauración. La restauración ecológica, es decir, es una rama de la biología también que se dedica a regresar, a tratar de que vuelva a estar en su estado natural su hábitat y posteriormente repoblar. Pero sí ha sido un trabajo bastante difícil. Sin embargo, por ejemplo, si hablamos ahora del ajolote que vimos ahorita del Izapopo, Ambistoma lorae, sus poblaciones han aumentado gracias a que ya han bajado las amenazas. Y esta población se encontraba amenazada debido a que había ganado alrededor de estas poblaciones. Entonces, como ya lo retiraron a todo el ganado que había ahí, y también ya no ha habido extracción del agua, las poblaciones han aumentado. Entonces, digamos que todo va a depender de cómo se esté llevando a cabo el cuidado de su hábitat, porque sin su hábitat no van a poder estar. No sé si contesté tu pregunta, Eric. Sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más por ahí tiene una pregunta, creo? Sí, la alumna Elizabeth pregunta que cuánto tiempo tarda en crecer un ajolote. Ok. Bueno, en crecer totalmente desde que es una pequeña larvita, bueno, vamos a hablar como desde su gestación, ¿no? Los ajolotes crecen de forma, como son anfibios, crecen como las ranitas en huevitos, ¿no? Y entonces, desde que va a eclosionar el huevo, es decir, que va a salir, y va a salir la pequeña larvita, pasan 2 semanas. De ahí pasa su estadio de huevo a larva y tienen primero las patitas anteriores, que son las que están adelante, y después crecen las de abajo, las dos, entonces tardan otras 2 semanas. Entonces digamos que su crecimiento es de 2 semanas. 2 semanas, 2 semanas, 2 semanas,
y de ahí ya sus extremidades, por ejemplo, para regenerar, tardan entre 3 a 4 días. Entonces, me ha tocado observar ajolotes que no tienen un dedito o una patita, y a los 3 días, 4 días ya les empieza a crecer su extremidad o las branquias. Porque algo muy importante es que ellos son caníbales. Ellos se comen entre ellos, pero siempre y cuando son de larvas a especies, perdón, a individuos más grandes. Esto sería como la respuesta. ¿Qué más? ¿Cómo se reproducen? Bueno, esta es una pregunta también muy interesante porque los ajolotes no tienden a tener un amplexo. El amplexo es una forma en la cual se reproducen los anfibios y es cuando tienen un contacto físico. En el caso de los ajolotes no tienen contacto físico, pero hay un proceso anterior como de ¿cómo se llama? Cuando hay como un proceso de, están nadando la hembra y el macho, ¿no? De apareamiento. ¿Cortejo? De cortejo. Cortejo, exacto. Perdón, se me olvidó la palabra. Hay un proceso previo de cortejo donde la hembra nada alrededor del macho y el macho se acerca y también. Y después el macho lo que hace es baja a la superficie, libera un espermatóforo, que es un paquete de esperma, lo deja ahí, y la hembra va y se sienta en él. Esta es la forma en la que ellos se reproducen. Sin embargo, no hay un contacto físico. Y puedo tener un ajolote en mi casa. ¿Y cómo puedo construir un hábitat perfecto para él? Sí puedes tener un ajolote en casa. Hay lugares en donde tenemos ajolotes que están en cautiverio y que los venden de manera legal, porque también otra de las amenazas que sufren los ajolotes es que es debido al tráfico ilegal de las especies, es decir, que los venden de manera ilegal, pero hay lugares en donde los venden de manera legal debido tienen un permiso gracias a la DGS. La DGS es la Dirección General de Vida Silvestre. Entonces tienen un código. Entonces, si ustedes van a ver un ajolote y lo ven en un acuario o algo así, siempre pregunten, cualquier tipo de animal, oiga, ¿tiene papeles de la DGDS, Dirección General de Vida Silvestre? Sí, tiene este código. Ya cada uno tiene un código, pero si no lo tiene, no les recomiendo comprarlos porque esto quiere decir que proviene de manera ilegal. Y bueno, para tener su hábitat perfecto, pues perfecto como en la vida silvestre o en su vida natural va a ser muy difícil, pero ellos sí puedes tenerlo y esto tiene que ser muy importante que le cheques la temperatura porque todos son de climas fríos, son de agua fría, más o menos el rango va desde los 10 grados hasta los 17 grados, no puede pasar de los 17 grados, entonces hay que mantener el agua, la comida, que tenga un buen ciclado el agua, que esté limpio el agua, que les des alimento necesario, con arqueñas. Bueno, ya vimos ahorita, ¿no? En la presentación que en vida silvestre comen muchas larvas de insectos acuáticos. Bueno, en cautiverio son más difíciles porque comen pescado, comen camarones, comen cucarachas acuáticas y un sinfín de cosas. Entonces sí hay que checar todo eso, pero sí es posible. ¿Cuánto llega a vivir un ajolote? En vida silvestre, es decir, en su hábitat natural, llegan a vivir hasta 25 años. Es muy longevo, 25 años. Y en un hábitat como de cautiverio, como de mascota, va desde los 3 años hasta los 15 años si los cuidas bien. Sí son longevos. Y aquí se me ocurre. ¿Cuáles son justo mis alumnos, la escuela está en Río Frío y es donde tú has trabajado con los ajolotes. Entonces yo creo que el clima pues es perfecto, pero es muy importante hacer el énfasis que si ustedes llegan a ver uno en vida silvestre
que lleguen a andar por algún río frío, pues no extraerlo, no agarrarlo, no llevárselo a su casa porque es penado y pues también justo esa ha sido una de las amenazas de esta especie, que muchas personas se las llevaban y bajaba la población. Entonces, a ver, Eric, ¿sí? Eric, ¿te escuchamos? Tengo una duda, si digamos que yo compré una pareja de ajolotes y los soltara, bueno, aquí en donde vivo, los soltara, se podría como no tendría, se podría decir que no tuviera ningún depredador, ¿se podría volver una especie invasora o no? Esa es una pregunta muy interesante. Sí, siempre y cuando no sea una especie que sea nativa de ahí. Entonces, ustedes viven en el Río Frío, no sé si conozcan, ¿han ido a Monte Tlaloc o para allá? ¿O esté cerca de ahí, Eric? Ahora sí no sé. ¿No? Es que no sé en qué lugar se encuentran ustedes. ¿O está cerca por ahí, maestro, alguna parte de la reserva del Parque Iztapopo, del Río Frío, o es la comunidad? Sí, está el Monte Tlaloc, es el monte más grande que se ve en la parte de atrás de la escuela, al otro lado del Iztaccíhuatl. Está justamente en medio, entre el Iztaccíhuatl, el Monte Tlaloc, Xochiapan. Está en una muy buena zona. Sí, están en una zona muy cercana, de hecho, está interesante. Incluso, bueno, podríamos ver después hacer una visita o algo así. Pero bueno, entonces respondiendo a la pregunta que dice Eric, si se trata de una especie que no es el ajolote que está en su zona, pongan ustedes. Si Eric tiene una pareja de Ambistoma mexicanum y quiere meter Ambistoma mexicanum en donde está Ambistoma lorae, que es la especie de Río Frío, de hecho, va a haber un cambio total y bueno, esa especie no es Ambistoma mexicanum, que tiene Eric, por decirlo así, no es una especie nativa de Río Frío, y al introducirla pues ya básicamente pasaría a ser una especie invasora. Entonces no es recomendable. No es recomendable con ninguna especie porque por ello han entrado muchas especies invasoras y de hecho es el caso de algunos arroyos de Río Frío que introdujeron también trucha y la trucha fue desplazando al ajolote. Entonces ahí también tenemos esa amenaza. Esa, la extracción del agua, la tala ilegal, la fragmentación del hábitat y muchas más. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bien. Bueno, pues cedo la palabra al maestro Fernando, es nuestro subdirector académico. Él apoyó para esta actividad. Bienvenido, maestro. Cedo la palabra por si quiere hacer algún comentario, alguna pregunta también. Adelante. Híjoles, no, pues qué súper interesante todo lo que nos está comentando maestra Jessica. Creo que la gente de Río Frío no es verdaderamente consciente, totalmente consciente de la riqueza en donde viven, donde están asentados, riqueza monetaria desde luego, pero también riqueza ecológica y cultural. En fin, o sea, Río Frío es un lugar que históricamente es clave para el desarrollo de la región Puebla-México, ¿no? O sea, históricamente. Ecológicamente también es vital y comercialmente, pues porque pasan dos de las más grandes carreteras de la zona oriente del país, pasan a través. Entonces, el Río Frío une regiones climáticas, une regiones geográficas, une regiones sociales. O sea, es un lugar maravilloso, ¿no? Sí nos gustaría, a mí sí me encantaría, por ejemplo, un recorrido, ya así con conocimiento de causa, a través de el río,
¿no? Buscando a lo mejor el hábitat del ajolote. A lo mejor no tanto al ajolote tal, si podemos tener algún avistamiento, pues bien, ¿no? Pero sí recorrer el hábitat, que se reencuentren los chicos con su región. Y bueno, también nosotros que no somos de ahí, digamos, los profes no somos endémicos, ¿no? Pero, sí, tratar de conocer la región y, bueno, enriquecernos también y compartir. Muchas gracias, maestra Jessica, muchas gracias, maestra Connie, por acercar este tipo de conferencias. Creo que queda como para una segunda plática, ¿no? Porque todo este asunto del ajolote es bastante interesante y creo que pues somos ricos porque tenemos una especie endémica ahí, ¿no? Aparte de que el ajolote está en peligro de extinción y que tiene muchas propiedades biológicas y de cáncer y no sé qué tanto, que yo creo que los chicos, si lo pueden valorar, tienen una posibilidad muy grande, ¿no? De entrar a estudiar la carrera de biología y seguir trabajando en estas investigaciones dentro de su hábitat. No tendrían que desplazarse, ¿no? Ahí mismo en su casa, ahí tienen su tesis. Lo cual que para muchos de nosotros tenemos que estar persiguiendo, ¿no? ¿Dónde hago mi tesis? ¿De qué hago mi tesis? Entonces, pues muchísimas gracias, maestra Connie. Muchas gracias, maestra Jessica. La EPO 135 es su casa. Y cada vez que usted quiera compartirnos más de su conocimiento y de sus experiencias, bueno, pues tiene las puertas abiertas. Les agradezco mucho también, chicos, por haber estado presentes y por acompañarnos. Creo que, no sé si ya pasaron lista, porque me parece que esta conferencia tiene cierto valor curricular también, ¿no? Para el próximo semestre que ya está por empezar la próxima semana. Pues bueno, maestra, no sé si quieras comentarnos algo más. No, justo para mí, con la maestra Jessica hemos trabajado desde hace mucho tiempo y yo le platiqué que tenía mucho interés en acercarme a mis alumnos. Yo sabía que ella trabajaba en zonas naturales, en el Popo, pero nunca me imaginé que justo en Río Frío, y ahorita fue toda una coincidencia, y la verdad que pues, imagínense, llevar a los jóvenes a las áreas naturales iba a estar fantástico, porque justo es esta experiencia vivida que mucho se platica en esta parte de la docencia, no solo la teoría, sino también la práctica. Y pues acercarlo a los jóvenes, me doy cuenta que realmente ellos tienen el interés. Eric hace preguntas muy elaboradas que yo digo, órale, ella habla de especies introducidas, también Fátima, de cómo se reproducen. Entonces es justo esto lo que yo quiero trabajar, el despertar a jóvenes y acercarles nuevos conocimientos relacionados a la asignatura. Y pues justo Jess, aquí está tu casa, la EPO 135, y te agradecemos infinitamente el apoyo que nos brindaste para esta conferencia. Muchas gracias y muchas gracias, jóvenes. Ya tomé su asistencia. También agradezco al maestro Alex, al maestro Armando, que nos apoyaron en la actividad del día de hoy. Y pues bueno, esto sería todo. Seguimos en contacto para posibles otras conferencias, otras actividades, para enriquecer nuestros conocimientos, pero sobre todo el de cada uno de nuestros alumnos. Muchas gracias, cuídense mucho y seguimos trabajando. Gracias, hasta pronto, un gusto. Gracias. Ojalá podamos vernos después para el recorrido. Sí. Gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.